¿Por qué es tan importante la comunicación en todo tipo de relaciones? Hoy nos acompaña una comunicóloga extraordinaria llamada Ulvia Barranco, que tiene muchísima experiencia en medios, ha sido reportera, periodista, entrevistadora, productora, tiene su propio canal que es sinfiltros.mx, sinfiltro.pue, y nos acompaña para hablarnos de comunicación. Ulvia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, amigo, un gusto nuevamente estar contigo. Y yo feliz porque bien sabes que me encanta comunicar, Sí. hablar mucho, Sí. transmitir. Sí. Y creo que lo más importante es entender que con un micrófono literal puedes tocar corazones, cambiar vidas y la importancia de la palabra, porque creo que la palabra te construye o te destruye. Y desde hace más de 20 años que estoy en los medios de comunicación, efectivamente empecé como reportera en TV Azteca en ese entonces. em, y de verdad que lo mío era contar historias. O sea, siempre me acercaba con mi jefe, que le mando un saludo, Juan Carlos Valerio, reconocidísimo periodista en Puebla y en muchos lugares, y le proponía, ¿no? Al equipo, así de, yo quiero una sección de ayuda, y yo quiero de siempre. Y salías con la cámara a Sí, distintos sí, lugares, y ¿no es cierto? aparte, fíjate cómo se ha transformado la Sí. comunicación. Sigue pasando, creo que ahora el tema de los influencers, los videos, los reels, los shorts, el que todo mundo tiene un celular y ya nos creemos periodistas, ¿no? Sí hace la diferencia de lo que antes éramos que lo que hoy hay. Y no lo digo por demeritar a nadie, porque al final son tendencias y te tienes que subir al tren, Claro. como dicen, Sí. y de pronto a lo mejor algo que duraba 3 minutos, hoy lo tienes que contar en 50 segundos o en 30, y pues vas innovando, ¿no? Pero creo que estar en el lugar, creo que contar las historias, escuchar a la gente, te cambia la vida. Y ya hablabas de las relaciones, ¿no? La importancia de la escucha activa en una relación, cualquiera que sea, que ya lo hemos platicado, hace que conectes o que te desconectes, porque si no hay comunicación, no puedes conectar. Ahora, en la comunicación siempre hay un emisor, el mensaje, el receptor, pero si el emisor está enojado, triste y te va a contar una historia, el mensaje ya está medio dañado. Y si el receptor no está activo en esto de recibir, porque tiene, no sé, no llega a fin de mes con el dinero que gana, está preocupado porque su matrimonio no va bien y demás, aunque el mensaje sea claro, tampoco llega claro. Entonces, hay veces que necesitamos llamar la atención con un tema para que las personas presten atención, porque tú sabes que hoy en día mantener la atención es de lo más difícil, ¿no? Scrolleamos todo el tiempo y es, si algo en 2 segundos ya no me gustó, paso a lo que sigue, paso a lo que sigue, paso a lo que sigue. Y en lugar de alimentarnos o nutrirnos, yo quiero que estamos llenando como espacios, más que nutrirnos quizás con una nota, como dices tú, que le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? Es que justo creo que cuando te das cuenta que todas las personas queremos ser escuchadas, y es real, Sí. que te atrevas a hablar o no, o que tengas tu esencia, o que seas extrovertida o introvertida, o te guste contar o no, por supuesto que la sociedad está hecha para comunicar, para relacionarte. Claro. Y todos queremos ser escuchados. Yo no conozco a alguien Que no quiera ser o que escuchado. no hable. Digo, a menos que tengas una Sí, condición una para que condición. no puedas hablar, pero y al final no lo conoces, entonces no vas a extrañar lo que no conoces. Claro. Pero si tú afortunadamente tienes esta condición de poder hablar y expresarte, hay que hacerlo. Claro. Por eso, en los medios de comunicación, cuando hay algún problema o cierran la calle o la autopista y demás, ¿por qué son? Porque no son escuchadas las personas. Exacto. Y si eso pasa a lo macro, ¿no? En un gobierno, en una problemática social, pues ¿qué no pasa en lo pequeño, ¿no? En tu Claro, casa, si en tus no pasa en un relaciones. país, ¿qué no Por pasará supuesto. en una colonia? Y también por eso hay guerras y también por eso vemos que el mundo se acaba los unos a los otros, diferentes países y demás, porque no logras comunicarte. Incluso en una familia. Claro. O sea, yendo a lo micro y vamos más cerca a una relación de pareja, a una relación con los hijos. Por supuesto. La comunicación. Tú decías en otro podcast que hemos tenido acerca de la importancia de comunicar y sobre todo este tema de no dejar cabos sueltos, ¿no? Si me quieres decir algo, dímelo, pero no me dejas que yo suponga, o sea, no, dime las cosas aunque duelan. Mantener a veces conversaciones incómodas
Es lo mejor que puede Eso pasar. es lo que te iba a preguntar. Sí. Para ti, ¿cómo te resulta? Mira, yo soy una mujer muy sensible, Sí, soy muy emocional, sí. pero también creo que eso me da capacidad para vivirlo, sentirlo Intensamente. intensamente y soltarlo. Ok. Que ese proceso a lo mejor puede ser de un día, 2 o un año, eso puede cambiar, ¿no? Pero sí prefiero directa a la flecha, como dicen, ¿no? A que pase el tiempo y tiempo y tiempo, porque creo que se vuelve ambiguo, ¿no? O sea, al final en las relaciones, en general, insisto, de pronto el no comunicar es desgastante para ambos, porque tú estás A ver, percibiendo algo. ahí quiero hacer un alto. El no comunicar también es comunicar, Claro, por ¿no? supuesto, Sí, pero depende a estos lenguajes del amor o de claro. lo que, como le quieran Quieras. llamar. Si para ti la comunicación es importante, sabes y lo externas y la otra persona no comunica, aunque no comunicar también comunica, yo creo que ya hay dolo en medio. O puede ser una interpretación, no tengo la verdad absoluta. Pero si yo te estoy diciendo, Hugo, me enoja, me lastima que te mandé 6 mensajes ayer y me dejaste en visto hasta la semana pasada, ¿qué pasó? ¿Todo bien? O te pongo todo bien y de pronto tú no Nada, comunicas, claro. pues ya digo, ¿qué onda? Te mando una manito así. No, puedo decir, está mal, le pasó algo, está enojado, le hice algo, lo dejé plantado o le vale madres, perdón por el mouse. Sí, Y eso ya es como falta de respeto. No lo sé, puede ser mi interpretación. claro, pero vivimos en un mundo donde todo el tiempo todo es simbólico. Entonces, que alguien no te conteste simboliza algo. Es decir, se manifiesta. A ver, hay algo que se llama lo Pero no te dicho. dice nada. Bueno, pero hay algo que se llama lo dicho y lo manifestado. Es decir, no está dicho, pero te lo doy a entender, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo te diga, te quiero mucho, Ulvia, eres muy importante, eres el amor de mi vida y sí que mis mejores años los he pasado contigo, a que te diga, Ulvia, realmente, o sea, la Claro, intensidad, la manera de comunicar, pero los silencios muchas veces lastiman, claro. Por eso te decía que en medio de eso creo que ya hay algo de dolo de y dolo. también planeado. Porque, a ver, tú decides hacer o no hacer. Finalmente, aunque lo que no se dice comunica, y si sabes que a la otra persona le afecta, creo que lo estás haciendo a propósito. ¿Tú conoces este término de alguna manera de agresivo-pasivo, ¿no? Ujú. Es como agredo desde el lugar de quitarme, de no dar, de no decir, es decir, me lo guardo en lugar de entregarlo y mi manera de agredir quizás no es gritarte, Claro. sino ausentarme. ¿Qué digo? Eso no se justifica y también no vas a cambiar a la otra persona, ¿no? Claro, Porque si esa es la forma de comunicar y a ti te gusta y con eso eres feliz, adelante, claro. sigamos en este juego del mute. Sí, Pero si sabes que te lastima y eso, ya creo que es tu responsabilidad tomar acción. Decides contarlo, avanzo, no avanzo avanzo, en no la avanzo, relación. o simplemente, pues, también desapareces. Digo, yo la verdad es que sí comunico todo. A veces me tardo tiempo, ¿no? O sea, como que primero interpreto y después sí pasará, no pasará. Pero ya cuando estoy como al borde, ya digo, ya, de la mejor forma, ¿no? Creo que lo hago por mí. Entonces, el comunicar o cómo te sientes es una decisión ya por ti. Y hablamos un poco del amor, ¿no? O sea, este amor propio que tú llegas a tener o a construir o a trabajar. Porque a veces en terapia o en una simple introspección decir, a ver, ¿cómo me quiero sentir? ¿No? Y yo creo que la respuesta bien lo dices, la tienes tú. Claro. Te quieres sentir escuchada, comunicada, valorada, respetada o no, ese ya es tu tema. Y tú decides si sí quieres comunicar, avanzar o pues ahí te quedas sin comunicar. Yo la verdad es que a veces sí lo he intentado, pero no, me conozco. Entonces soy de las que llega un momento y hablo, pero siento que es parte de mi proceso de a lo mejor sanar y avanzar y estar bien conmigo, no quedar como víctima ni mucho menos, sino ser responsable de tus emociones, porque creo que ese es el secreto. Tú me hiciste, Hugo, y la verdad, no, a ver, yo te hice un acto, pero tú decides cómo lo tomas, tú decides si lloras, tú Tomarlo decides personal o si lo no. tomas personal, si lo trabajas o si me mandas a la fregada y me dices, pues no, no quiero, ¿no? A mí me preguntaban el otro día, pero ¿por qué mi ex me hizo esto y demás? Y yo dije algo que para mí resulta normal, pero por ahí para las personas no. Yo dije, lo que pasa es que la gente es gente. Y me dice, ¿qué me quieres decir con eso? Que la gente es gente, actúa como lo que es. O sea, ¿por qué esperarías que alguien no sea como es? En Argentina nosotros decimos
¿qué esperarías de un burro sino una patada? Porque los burros patean. Ahora, ¿cuántas veces queremos tener un burro para que no patee? Entonces, no queremos hacerlo a nuestro modo, a nuestra manera. Oye, y tú dices mucho lo de no le pidas peras al No le olmo. pegas peras al olmo, Si o es sea, es pera, un va a ser olmo, no pera. da peras, Sí, ¿no? claro. Y entonces yo me acuerdo cuando fui a Grecia a dar una ponencia en el Congreso de Filosofía, y volví y estuve con gente de todo el mundo, de Israel, de Japón, de Países Bajos. Y me dice, ¿cómo es la gente allá? Y yo digo, la gente es gente. Y dice, pero ¿cómo? También tiene sueños, frustraciones, tiene enojos, quizás se expresa de otra manera o por otros canales, pero no deja de ser gente. Entonces, ¿por qué esperaríamos que la gente no se comporte? Porque la gente no me lo hace a mí, la gente hace lo que hace. Exacto, justo. No me lo hace, o sea, yo no soy tan importante para que alguien Sí. haga todo para mí. O sea, no, la gente hace, o sea, nadie y tú puede... decides cómo lo tomas. No, es que nadie puede ser quien no es. Claro. O sea, si alguien te trata con agresividad, con enojo, o sea, habla más de esa persona que de mí, Sí. ¿no? Entonces, pero hay algo que para mí es bien importante, que cuando tú hablas de comunicación, no por nada tú elegiste comunicación, eres comunicóloga y demás, pero hay algo que yo quiero preguntarte, porque tú tienes un portal que es Sin Filtros. Punto ¿sí? MX, síganlo, por favor. Sinfiltro.mx, y tengo entendido que tú quieres transmitir determinadas cosas y hay cosas que no te interesa comunicar. ¿Cómo es que elegiste eso? Ay, pues mira, yo creo que en la vida tú consumes lo que te dan, ¿no? Y al final siempre Hay de dicen todo. pan y circo Sí. y bla, 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 y dale. Sí, el morbo vende, sí, las muertes, la violencia, la nota roja vende, sí. Y en todo estos 22 años de mi trayectoria, yo empecé en TV Azteca, les decía, siempre de reportera y contaba historias y me tocó mucho la cobertura de la Guardia Nocturna. Delincuencias. Claro que en la Guardia Nocturna te encontrabas de todo, el prensado, el alcoholizado, el choque, el poste. Entonces, si tú me preguntas de qué has visto, yo he visto todo. He visto Claro. derrumbes, deslaves, muertes, balaceras y Claro. en lo personal viví un hecho muy complicado en mi vida que me cambió. Otro punto de quiebre, Por querido supuesto. Hugo, donde pues, rento mi casa, se las cuento muy rápido porque eso sería otro podcast, y la rento A delincuentes. a delincuentes. Ajá. Suceden cosas terroríficas que me cambian la vida, la estuve a punto de perder. Y después estos delincuentes lamentablemente los van y en otro lugar Los los sacaban. matan, ¿no? Ajá. Esa historia, en resumen, pues obviamente vivirla, cuando tú piensas que nunca te va a pasar a ti, es algo que me transformó, o sea, literal me cambió la vida. Yo fui Ulvia antes y Ulvia después de ese hecho. Claro. Claro que hubo mucho dolor, mucho enojo, mucha pérdida económica, material, o sea, era tu casa, tu patrimonio, que volví a reconstruirla, ¿no? Porque obviamente, pues se imaginarán una balacera dentro de un hogar De tu casa, claro. y que tú llegues y lo veas destruido y que veas todo roto y que digas, ¿por qué a mí? Híjole, fue terrible. De ahí me pasaron temas de salud y demás. Bueno, a raíz de eso pasa hace 2 años, el portal tiene más o menos año y medio. Yo trabajaba en gobierno y obviamente pues estás inmersa en un área donde veíamos todo lo que tenía que ver con la gobernabilidad, ¿no? Y obviamente hablar de la gobernabilidad, pues hablas de seguridad, hablas de pueblos indígenas, hablas de protección civil, entonces todo lo que es, pues ya sabes, las explosiones, la pirotecnia, el volcán, todo, pues te compete. Y obviamente de pronto yo ya estaba súper saturada de la mala noticia. Claro. Y justo yo recuerdo que cuando salgo de Azteca y de Televisa, porque después de Azteca estuve 9 años y me fui a Televisa 3 y medio, dije, ya no quiero estar en noticias. Coincide con que mi mamá fallece y pues obviamente me doy mi año de duelo, de luto, de pausa. Y empiezo a tomar 800 terapias y me metí a cursos de todo, y el tai chi, y el reiki, y la programación neurolingüística, y la sanación espiritual, y Dios, y bueno, yo estaba pues mal, Claro. queriendo buscar respuestas, a obtener todo. Pero de ahí conozco a muchísima gente hermosa como tú, Muchas que con gracias. sus conocimientos me ayudaron mucho a entender el para qué y no el por qué, de la muerte, de las parejas, de los divorcios y demás. Y le propongo a Ana Montero, una gran amiga, que es directora del Grupo Tribuna Comunicación. Le digo, oye, a ver, yo quiero un programa que sea de desarrollo humano, porque todos estamos rotos y todos tenemos una historia que contar y todos tenemos heridas de la infancia Dolores. y nos duele algo y hasta saber por qué me salen ronchas.
Me dice, va, me late, vamos a proponerlo. Me tardo un año en producirlo y llevamos ya, gracias a Dios, 10 años. Justo en agosto cumplimos 10 años. Compartiendo historias, entrevistando a ponentes, a doctores, a coaches, especialistas, psicólogos, tanatólogos, relaciones de pareja, sexólogos, todo, ¿no? Y entonces mi mood, dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Digo, la noticia también, pero la verdad es que hay mucho dolor en la nota roja y en el periodismo de pronto, híjole, Sí, lo que llama es la todo, atención son llama las la atención. desgracias. Claro, y es Sí, morbo, sí, ¿no? Y es más rápido. Tú viralizas un video del decapitado y sí. lamentablemente se vuelve tendencia en lugar de a lo mejor algo Algo bonito, bonito, ¿no? sí, O un la risa. jardín de niños que se Claro, inauguró, ¿no? sí, por supuesto. Entonces de ahí como que tomé esa decisión, pero después, por azares del destino y las decisiones, me invitan a gobernación. En gobierno, pues les decía que yo llevaba toda esta parte. Sucede lo de mi casa y ahí sí digo, ya basta. Ahora sí, yo soy comunicóloga, voy a seguir con lo mío y lanzo el portal. Claro que tomo, o sea, hay temas virales, hay temas políticos en tendencia, Sí. hay historias que sí se tienen que contar porque son hechos, tampoco puedes tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero mi perfil va enfocado al turismo, a la cultura, a contar historias de éxito, a mostrar al niño campeón, al talento poblano, al mexicano, al reel viral que se hizo porque Shakira se cayó, o sea, cosas que te van a cambiar un poquito o mucho tu día, El ¿no? estado de ánimo, Claro, por imagínate, las emociones. claro, cambiarle el estado de ánimo a una persona un día que de repente tú no sabes, a mí me ha pasado en los entrenamientos que muchas veces hay personas que dicen, yo no quería venir, pero yo había tomado una decisión, yo no quería seguir vivo. Y de Qué fuerte. repente, hoy quiero vivir, ¿no? De repente una palabra tiempo cambia una vida. Y te quería compartir algo que para mí es bien importante. Cuando yo tenía 19 años, mi papá tuvo un derrame cerebral y yo llego cuando ya lo estaban bajando de una ambulancia y yo lo veo acostado en una camilla y yo dije, él estaba inconsciente y yo lo único que hice fue aventarme sobre la camilla y empezar a gritarle y a decirle, papá te quiero, papá te quiero, papá te quiero. Y veo que mi papá abre los ojos, me mira como que se ríe y volvió a cerrar los ojos y yo dije, se fue. Lo estaban llevando a hacer una tomografía computada. Y nunca más volvimos a hablar del tema. Mi papá siguió vivo durante muchos años más, pero tuvo un derrame cerebral que lo dejó incapacitado la mitad del cuerpo. Y años después me dijo, quiero contarte algo, yo ya me iba de este mundo, yo ya me iba. Y una voz me trajo de vuelta. Y cuando me desperté eras tú diciéndome te quiero. Ay, Bueno, entonces yo llegué a una conclusión, hablando de comunicación, que una palabra a tiempo salva una vida. Una palabra a tiempo salva una vida. Entonces yo jamás me olvidé de eso. Yo cuando tenía 15 años falleció mi mejor amigo en un accidente. Él y toda su familia, su mamá, su papá, su hermanita, todos los cuatro. Y yo siempre me arrepentí por todas las cosas que yo no le dije. es que es eso, justo. Entonces yo bueno, yo tenía 15 años, yo que sabía que iba a perder a mi mejor amigo. Éramos amigos de los 5 años. Y entonces yo entendí que había que decir, que había que decir, y mucha gente no me entendía, porque yo de repente a un amigo le decía, te quiero mucho, a una amiga, y se malentendía, pero tenía que ver con mi necesidad de poder expresar y decir, y decirle a la gente, por eso me dedico a lo que me dedico, de apoyar a las personas a que ya no se sigan guardando, a que puedan expresarse y a que puedan, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo. Entonces, si mi papá me dice, me trajiste de vuelta a este mundo, y te doy las gracias porque yo sí quería vivir, digo, ¿cuántas vidas se salvarán si podemos decirle a alguien, te amo, te quiero, eres importante, o gracias, ¿no? Por estar en mi vida. No, y aparte, digo, se me enchina la piel y ay, gracias por compartir porque es algo súper hermoso. Yo te entiendo, digo, en la parte de mi madre, justo me trajo este recuerdo. Cuando ella estaba en el hospital, el último día, y lo cuento porque yo me iba a ir al concierto de Mijares y Emanuel, me acuerdo perfecto, con mi mejor amigo. Me tocaba cuidarla. Y algo me dijo, no, no vayas. Le cambio el día a mi tía para que yo, o sea, no iba a estar ese día por el concierto y a la mera hora le Claro, digo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. No me quiero ir. Y ese día falleció mi mamá. Y antes de que falleciera, obviamente me toca todo el show de, ya sabes, el electroshow, el que entren todos corriendo, o sea, sí, aparte, para reanimarlo. para eso ese día era
el Día del Trabajador de un hospital, que no lo voy a decir. No había más que residentes, porque todos estaban en la fiesta y en este show que hacen, pero yo buscando porque se sentía mal, tenía dolores, bla, bla. Le da un paro pulmonar, se le empieza a ir el aire y yo salgo corriendo, ayuda, ayuda, ¿no? Cuando regreso, pues ya está en paro. Sí. Empiezan todo este show del electroshock y querer reanimarla y demás, y yo viendo como de película, literal, yo digo que mi vida ha sido una película. Cómo entran, cómo salen el carrito y todo, ¿no? Ya, salgo, no me dejan entrar, me dicen salte, por favor, me sacan. Cuando regreso, pues ya la veo toda entubada y pues ya mal, ¿no? Claro. Entonces, 2 segundos antes ya había platicado con ella. 2 segundos después ya la veo entubada. Y este rostro que te juro que lo tenía como de entre dolor, tristeza y así, y yo en shock. Primero empecé a reclamarle, ¿no? No te vayas, mamá, gritando, enojada, no me dejes. Tú me prometiste que ibas a llevar a tu nieta a Disney, por favor, no lo hagas. Y yo veía como su rostro se transformaba peor. Entonces algo me dio como entendimiento y me dijeron, cállate. No lo sé, no me preguntes, Hugo, porque me acuerdo que Sí, salgo recibiste del cuarto. comunicación. Salgo del cuarto, me calmo y dije, la voy a soltar. O sea, es momento de soltarla. Regreso al cuarto. Ay, no. La empiezo a peinar y le empiezo a cantar una canción de cuna. Y le empiezo a decir, ma, gracias por todo. Vamos a chillar. Gracias porque lo que hoy soy es por ti. Despídete de mi hermano. Le dices que lo amo y sé que vas a estar con él. Y sé que hoy vas a estar en paz y te amo y gracias por todo. Se le derrama una lágrima Hugo, y sonríe. Y para mí eso fue como, claro que te escuchan, claro que es comunicar y saber comunicar, ¿sabes? Entonces, lo que tú me dices ahorita de que te pasa con tu papá y lo regresas al mundo, Ujú. yo la dejé ir Claro. y se fue, pero se fue en paz, se fue con una sonrisa que la tengo grabada en mi rostro y se fue de verdad con, o sea, derramó una lágrima, pero yo lo veo como de paz, no de Sí. tristeza. Y te juro que le empecé a decir cosas hermosas, me contuve porque al principio sí lloraba y me enojaba, ya después cuando le empiezo a cantar y todo, le cantaba canciones de cuna y fui yo como la mamá, ya sabes, como Ay, qué peinándola hermoso. y le dije, gracias por todo, voy a estar bien, vete en paz, voy a cuidar a tu nieta, no nos va a faltar nada, soy lo que soy por ti, gracias por todo lo que hiciste y por favor, cuando llegues y veas a mi hermano, dile que lo amo y ahora van a estar juntos. Y empiezo a hablar y hablar y hablar, que era parte de mi proceso de desahogo, de sanación, de dolor, pero te juro que transformó su rostro. O sea, te Que juro convertiste un reclamo en un y que agradecimiento. yo me di cuenta cómo fue transformando ese rostro de dolor y de enojo y a Claro. lo mejor que me quería decir algo y híjole, qué fuerte, porque yo sí creo, y de hecho después lo estudié, que el último órgano que se va es el oído. Sí. Entonces, híjole, yo platicaba y le hablaba hasta que después, literal como Se de película, desconectó. se desconecta y el ti. Claro. Y entonces ahí es cuando yo dije, wow, qué poderoso es la comunicación. Y para mí la comunicación es mi vida, pero sé, y repito esto, una palabra te construye o te destruye. Sí. Y lo hacemos a diario con el amigo, con Con el el maestro, con maestro, un con la alumno. pareja, y tú Claro. no sabes cómo le puedes cambiar la vida. Sí. Incluso a las personas que a lo mejor están en este trance de trascender y de irse, ¿cuántas personas? Porque a lo mejor te enseñaron a no llorar, porque eres hombre, porque no enseñes tus emociones, hasta en el último día y a lo mejor en el hecho de muerte de su padre, no llora, no se expresa, no Sí. habla. Y yo creo que eso es cultural, de que en México la verdad es que sí estamos muy rezagados en el tema del machismo y de las emociones y siempre nos dicen los hombres se van a ver débiles y las mujeres sí son las chillonas. Cuando dices somos emocionales y somos seres que estamos conectados mente, cuerpo y espíritu, que tienes que sentir, tienes que vivir. Claro. Entonces yo creo que por eso, por todas estas historias que les cuento y que de verdad abro mi corazón porque sé que no soy ejemplo de nadie, pero sé que, como dice Hugo, puedes cambiar y tocar el corazón de alguien que a lo mejor está pasando lo mismo que tú Claro. y que no se atreve a hacerlo o a decirlo o a sentir o a llorar. Porque el ser vulnerable creo que es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que pasa es que confundimos vulnerabilidad con debilidad. Claro. Y ser vulnerable es poder animarnos a mostrar emociones,
porque somos seres emocionales con razonamiento. Claro, Siempre nos enseñaron que somos seres racionales con emociones y es al revés. Gracias exacto. por conectarnos con tu emoción. Gracias Sí, amigo, ya sabes porque sinfiltros.com tiene una razón, punto MX. sinfiltros.mx, perdón, tiene una razón, tiene un propósito. Y ser consciente tiene un Y propósito, ser que consciente, es el programa de radio sí, y de ese tele. programa que está en Grupo Tribuna con Ana, y yo te agradezco por cómo le haces tanto bien a tanta gente, Ay, amigo. porque yo sé que has cambiado vidas y has apoyado a muchísima gente desde tu comunicación, desde tu amor y desde tu entusiasmo. Así que te deseo todo el éxito del mundo Gracias. y dinos dónde te podemos encontrar. Justo mi eslogan que uso mucho en redes sociales es Ulvia Barranco, comunicación sin filtros y somos más los buenos. Porque el somos más los buenos, sé que la gente, todos tenemos una historia que contar, que es bonita o que puede ser Sí, desde el dolor, pero somos más los buenos. Entonces, justo esa misión de voltear la mirada a estos portales o a cualquier persona que quiere contar algo, hacer reír, comunicar y hacer que otros corazones latan más fuerte sin tanto dolor. Creo que esa es la razón por la cual hago lo que hago y cada vez quiero hacer más y contar más historias y conectar, porque todos tenemos algo que contar y todos. queremos ser escuchados. Entonces, en sinfiltros.mx, que invito a que sigan las plataformas digitales, ahí salen todos los iconos de las redes de las plataformas y también en Instagram como sinfiltros.pue y en Ulvia Barranco porque fíjate que antes de despedirme me gustaría decir algo. Muchas personas me preguntan, ¿cómo le haces? Porque te vemos de pronto como mamá, de pronto en el gimnasio, de pronto haciendo algún reel, de pronto grabando y de pronto En otras cocinando, ciudades, en pueblos mágicos. conduciendo y así. Sí, Y regreso a esto, ¿no? Vivo la vida porque no sé si el día de mañana no estoy. A toda la gente que conozco que tengo un sentimiento y una emoción, siempre les digo, los quiero mucho, ya los extrañaba, porque lo hago por mí. Porque efectivamente no sé si el día de mañana no te lo voy a decir, ¿no? totalmente. Y tal vez no va a estar en mi control, pero si hoy puedo expresarme y que esa persona conecte o con un apapacho diga, ay, me quiere, y a lo mejor no te lo dicen, y no quiere decir que no te quieran, solo que es complicado a veces demostrarte esta emoción, ¿no? Y si eres hombre, más. A decirnos todo Todo, el tiempo. No pasa nada, sin sin filtros. filtros. Gracias, Zulia Arranco. Amigo, te Gracias por quiero. acompañarnos. Gracias. Tenemos la oportunidad de comunicar todo el tiempo y también todos tenemos una historia, como dice Julia, todos tenemos una historia para contar. Así Gracias por es. acompañarnos. Soy Hugo Pereira y nos vemos al próximo episodio. Estoy en YouTube como Hugo Pereira Podcast y también en Spotify y por supuesto en Instagram como Hugo Pereira Training. Gracias.